Hola, soy Paula Ortega, residente de tercer año de anestesia del Hospital Universitario de Donostia, y hoy os voy a presentar este trabajo que hemos realizado entre varios residentes de mi hospital sobre anestesia en la cesárea. Aquí hemos participado Amaia Lopetegui, Ainhoa Garmendia, Luis Gómez y yo. Para realizar este trabajo nos hemos basado fundamentalmente en los protocolos asistenciales de la sección de anestesia obstétrica de la SEDAR de este año, de 2021, y otros artículos que iré mencionando a lo largo de la presentación. Estos son un poquito los temas que vamos a tratar y voy a empezar directamente. Al año se realizan 18,5 millones de cesáreas en todo el mundo. En España, en el año 2018, el 26,23% de los nacimientos fueron por cesárea. Este porcentaje en la comunidad autónoma vasca es algo menor, de 15,86%, pero es un porcentaje nada desdeñable. Las cesáreas se clasifican según su urgencia en categorías, de la 1 a la 4. Según la clasificación de Lucas. La categoría 1 sería una cesárea indicada por riesgo materno-fetal inminente, y en la categoría 4, digamos, las cesáreas programadas. La mayoría de las cesáreas se realizan bajo técnicas regionales, aunque un 10% de ellas se realizan bajo anestesia general, y este porcentaje es mayor en el caso de las cesáreas de categoría 1 y 2. La mortalidad general materna relacionada con la anestesia es poco frecuente y no hay una diferencia significativa entre las técnicas regionales o generales, pero la anestesia general. Pero sí que se ha visto que las técnicas regionales tienen ciertas ventajas, por lo tanto suelen ser la primera indicación. Entre las ventajas de las técnicas regionales, que en este caso estamos hablando fundamentalmente de la anestesia neuroaxial, una de las más importantes es el evitar la morbilidad relacionada con la manipulación de la vía aérea. Asimismo, se ha visto que el uso de técnicas neuroaxiales disminuye las pérdidas sanguíneas y la incidencia de náuseas, vómitos y tromboembolismo, y mejora el dolor posoperatorio. Además, hoy en día existe una demanda social por parte de las mujeres y sus parejas de ser partícipes de su parto y de ver a su bebé desde el momento. Y el uso de una técnica regional permite que la madre esté consciente y por lo tanto podamos incluso iniciar el pie con piel en el propio quirófano si la situación lo permite. Aún así, vistas las ventajas de la anestesia regional sobre la anestesia general, la recomendación actual es la de realizar una técnica regional como primera opción, salvo que esté contraindicada. En esta tabla tenemos un poco las contraindicaciones de la anestesia neuroaxial, que son las clásicas, pero en el caso de las cesáreas también hay que tener en cuenta la situación del feto. Así, en las cesáreas emergentes de categoría 1, la realización de una anestesia neuroaxial puede retrasar el inicio de la cesárea y aumentar el riesgo materno o fetal, por lo que se debe considerar la realización de anestesia general. Esto no quiere decir que ante una cesárea emergente tengamos sí o sí que utilizar una anestesia general, pero sí que tenemos que valorar el riesgo-beneficio y ver si el uso de una técnica regional va a retrasar mucho el alumbramiento. Como cualquier otra paciente que va a ser intervenida, la paciente obstétrica también ha de ser evaluada antes de realizar cualquier técnica. Esto no quiere decir que todas las pacientes tengan que pasar por una consulta preanestésica, pero sí que antes de hacer cualquier cosa tendríamos que realizar una pequeña historia clínica y un pequeño examen físico para conocer sus alergias, sus antecedentes gestacionales médicos y anestésicos, y hacer una pequeña exploración para por lo menos evaluar los signos vitales, la vía aérea, el sistema cardiorrespiratorio y la región lumbosacra. En pacientes de alto riesgo de complicaciones sí que estaría indicada la realización de una consulta preanestésica, incluso si no se prevé una cesárea. Como pruebas de laboratorio, habría que individualizar. Lo habitual es seguir la analítica de rutina del tercer trimestre, pero si hay un riesgo elevado de sangrado, habría que repetir el hemograma, la coagulación y solicitar pruebas cruzadas. Y antes y después de realizar cualquier técnica, habría que monitorizar al feto para asegurar que no hay pérdida de bienestar fetal. Respecto a la preparación de la paciente, se recomienda las ayunas de cualquier otra intervención, aunque en parturientas normales se permite la ingesta moderada de líquidos claros. Como monitorización utilizaremos en principio monitorización estándar y se recomienda el uso de BIS y de TOF para poder asegurar una adecuada profundidad anestésica. Un acceso vascular de grueso calibre sería suficiente en principio, pero podríamos necesitar una segunda vía si existe un riesgo elevado de hemorragia o para poder administrar sulfato de magnesio. También está indicada
la profilaxis farmacológica de una posible aspiración gástrica. Existe un consenso para administrar de manera combinada citrato sódico, que para aumentar el pH gástrico, ranitidina u omeprazol y metoclopramida. En el caso de la cirugía programada, se podría administrar un antiácido no particulado oral 30 minutos antes de la inducción, metoclopramida 10 miligramos inmediatamente y, si el tiempo lo permite, ranitidina 60 minutos antes de la cirugía. En el caso de la cesárea emergente, la administración conjunta de todos estos fármacos se ha visto que no previene la broncoaspiración en la intubación, pero sí podría prevenirla en la extubación. No se recomienda premedicar a la paciente con midazolam porque atraviesa la barrera hematoplacentaria, y bueno, habría que administrar antibiótico cefazolina 2 gramos una hora antes de la intervención. Respecto a la posición de la paciente, esta debería estar en decúbito supino, ya es controvertido los 15 grados de lateral izquierdo, y en caso de anestesia general, posición del fateo con el rampa de 15-20 grados. Y es importante también tratar de mantener la normotermia, manteniendo la sala a 22-23 grados, utilizando calentador de fluidos y manta de calor. Bueno, como he comentado antes, hoy en día la técnica anestésica de elección para las cesáreas es la anestesia regional. Dentro de las técnicas regionales tenemos las técnicas neuroaxiales y los bloqueos periféricos. La técnica neuroaxial es la técnica de referencia para la cesárea, porque los bloqueos, aunque han demostrado su utilidad para el alivio del dolor posoperatorio, no son suficientes para la realización de una cirugía completa. Dentro de las técnicas neuroaxiales hay distintas modalidades. La más importante y la técnica de referencia sería la anestesia espinal, que es de elección en la cesárea programada. El anestésico local más usado sería la bupivacaína hipervara al 0,5%, y se suele administrar una dosis de 7,5 a 15 miligramos. Aunque hay varios estudios que ya han demostrado que su dosis eficaz para el 95% de los casos, cuando se utiliza con coadyuvantes como el fentanilo y la morfina, es de 11 miligramos para la bupi hipervara y de 13 miligramos para la isovara. Por lo general se necesitan 4 minutos para conseguir un bloqueo satisfactorio, y la duración del mismo es de 60 a 120 minutos. Sus ventajas principales es que el inicio del bloqueo es rápido y es un bloqueo eficaz, mayor que el de la anestesia epidural, pero es una técnica que produce hipotensión y su duración es limitada. La tasa de bloqueo fallido es del 1,5%. Por otro lado, tenemos la anestesia epidural. En los últimos años, el número de cesáreas urgentes bajo anestesia epidural ha aumentado por el incremento de la tasa de partos con la analgesia epidural. Comparado con la espinal, la anestesia epidural se asocia a un bloqueo menos intenso, con una incidencia de bloqueos fallidos del 6,2%, con un inicio de acción más largo y que requiere dosis más altas que de anestésicos locales, aumentando el riesgo de toxicidad. Por ello, la cesárea programada se reserva para las situaciones en las que se recomienda no realizar una anestesia espinal, como pueden ser las enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple o la cardiomiopatía materna. El volumen de anestésico local a administrar es de 15-20 mililitros para alcanzar un bloqueo de nivel suficiente. El alido al 2 es el anestésico local con una detencia más rápida, sobre todo si se asocia a ayudantes, pero también existen otras opciones que hemos resumido en esta tabla de aquí. Como otras técnicas menos utilizadas, tendríamos la anestesia intradural continua, que como ventaja principal tiene su inicio rápido y la duración extensible, pero tiene una tasa de fallo elevada, así como un riesgo de cefalea pospunción elevado, por lo que no suele utilizarse. Y luego tendríamos la anestesia combinada intradural epidural, que combinaría un poquito lo mejor de los dos mundos, ¿no? La eficacia y el inicio rápido de la intradural, y la duración extensible y la opción de proporcionar analgesia posoperatoria de la epidural. Pero es una técnica que requiere mayor destreza y hace falta más tiempo para realizarla, por lo tanto podría utilizarse en cesáreas programadas en centros con experiencia. Como he dicho antes, la desventaja principal de la anestesia intradural es la hipotensión. Esta hipotensión se define como un descenso de la presión arterial sistólica mayor del 20% o una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio. Y clínicamente puede relacionarse en el caso de la madre con mareo, náuseas, vómitos o palpitaciones, o en casos graves con disnea, dolor precordial, colapso cardiovascular y pérdida de consciencia. Y en el feto podría provocar bradicardia y acidosis fetal, así que es una complicación que tenemos que intentar tratar. Para tratarla
tenemos distintas medidas que pueden ser mecánicas, anestésicas, farmacológicas, de fisioterapia y vasopresores. Dentro de las mecánicas estarían la compresión de los miembros inferiores y el decúbito lateral izquierdo, que a 30 grados, que sería pues como una medida de rescate. Por otro lado, dentro de las medidas anestésicas, tendríamos que intentar titular las dosis de anestésico local para intentar usar la dosis mínima eficaz, aunque no administrar menos de 8 miligramos de bupivacaína. Tratar de utilizar bupivacaína hiperbárica porque se ha visto que requiere menos dosis y usar opioides como coadyuvantes para reducir la dosis. También se podría utilizar una técnica combinada y se podría administrar a ondansetron 4 miligramos porque previene el reflejo de Bethel-Harris mediado por la serotonina. Otra técnica eficaz podría ser la administración de fluidoterapia. Aunque se ha visto que los coloides pueden ser más eficaces, la evidencia es baja y ya que hay determinadas complicaciones asociadas al uso de coloides, los cristaloides son de elección. También se ha visto que la cocarga de cristaloides es más eficaz que la precarga. Así que hoy en día lo indicado sería una cocarga de hasta 200 mililitros minuto de cristaloides. En caso de que fueran insuficientes, podríamos administrar vasopresores. Los más utilizados son la efedrina y la fenilefrina. La efedrina atraviesa la barrera uteroplacentaria y aumenta las concentraciones de lactato, glucosa y catecolaminas en la circulación fetal, pero no se asocia a peores resultados. Y está indicada en caso de bradicardia asociada a la hipotensión. En el caso de la fenilefrina, pues ese vasoconstrictor de elección para el manejo de la hipotensión y la cesárea. Su paso transplacentario es menor que el de la efedrina y provoca una menor incidencia de acidosis fetal. Aunque las guías hablan de administración en perfusión, la verdad es que nosotros, por lo menos en nuestro hospital, administramos en bolos. Y hoy en día hay varios estudios que están estudiando el uso de noradrenalina, que parece ser que puede ser una alternativa prometedora y podría utilizarse tanto en infusión continua como en bolos intermitentes. Aquí tenemos un pequeño esquema de un manejo de hipotensión bajo anestesia intradural. Se recomienda para empezar la administración de ondansetron y intentar administrar una dosis pequeña de anestésicos locales con ayudantes. Al mismo tiempo que aparezca el líquido cefalorraquídeo, iniciar la administración de una cocarga de cristaloides a un ritmo de 200 mililitros minuto. Y si aún así se produce hipotensión, considerando ya esta un descenso de un 20% de la presión arterial sistólica, en función de la clínica de la paciente podríamos utilizar efedrina, fenilefrina o norepinefrina. Y finalmente, si todo esto fuera insuficiente, como medida de rescate podríamos utilizar el decúbito lateral izquierdo a 30 grados. Pero esto una vez más como medida de rescate. Por otro lado, tenemos los bloqueos periféricos, que han demostrado su eficacia para el tratamiento de dolor, aunque no sean lo suficientemente intensos para realizar una cesárea solo con ellos. Entonces, se consideran de segunda línea, aunque son adecuados dentro de la analgesia multimodal. Aquí tenemos como distintas variedades. El más utilizado en nuestro hospital al menos es la infiltración de la herida con anestésico local, que reduce las puntuaciones escalares de dolor y necesidad de analgesia de rescate durante las primeras 24 horas. También se podría realizar una infusión de la herida quirúrgica con anestésico local, que se ha visto que podría tener un efecto analgésico similar al de la morfina intratecal. Luego tenemos varios bloqueos que se pueden realizar de manera ecoguiada, como pueden ser el TAP, el bloqueo del cuadrado lumbar o el bloqueo del erector espinal. Un metaanálisis que evalúa la infusión de la herida quirúrgica, el bloqueo TAP y el del cuadrado lumbar con o sin morfina intradural concluye que las tres técnicas regionales son superiores a la no realización de técnicas regionales en ausencia de morfina intradural, pero que cuando se administra morfina intratecal no aportan un mayor beneficio. Vamos a pasar a hablar de la cesárea con anestesia general. La anestesia general puede ser preferible para la intervención de cesárea
en algunas situaciones, como puede ser una cesárea emergente o urgente con tiempo insuficiente para realizar una técnica neuroaxial, rechazo por parte de la paciente, que esté contraindicada en la técnica neuroaxial o que esta haya sido ineficaz o que la paciente presente una hemorragia masiva. La técnica sería la siguiente. Bueno, primero preoxigenaríamos a la paciente y luego realizaríamos una inducción de secuencia rápida. Está indicada la realización de una maniobra de Selig y soltarla en caso de que creamos que nos impide la intubación. Tendríamos que utilizar oxigenación apneica a entre 5 y 15 litros por minuto de oxígeno al 100%. Y si es preciso ventilar, esto hacerlo utilizando una maniobra de Selig y presiones bajas. Como primera opción para intubar, si está disponible, tendríamos que recurrir al videolaringoscopio para intentar conseguir hacerlo a la primera. Y bueno, recordar que no se deben administrar opoides hasta pinzar el cordón, salvo en caso de preeclampsia, en la que se recomienda la perfusión continua de remifentanilo para así poder evitar los picos hipertensivos. Para mantener, importante intentar conseguir una CAM adecuada lo más rápido posible, así que tras la inducción habría que administrar anestésico inhalatorio y oxígeno a flujos altos hasta conseguir una CAM de 1 y luego tras pinzar el cordón umbilical midazolam de 2 a 5 miligramos y fentanilo. En el caso de distrés fetal habría que evitar el óxido nitroso y tenemos que intentar tratar de evitar la hiperventilación de la paciente para evitar la acidosis fetal. Como prevención de la hemorragia posparto, las primeras medidas son la administración de oxitocina, además de masaje uterino. La dosis y metodología de administración de oxitocina óptimos son desconocidos, pero en el caso de elevado riesgo de sangrado sí que está indicado mantener una perfusión continua de oxitocina. Como alternativa tendríamos la carbetocina, que es otro uterotónico, que se administra en un bolo lento de 100 microgramos. Es una alternativa en pacientes hemodinámicamente inestables y cardiópatas con el fin de reducir la administración prolongada de oxitocina. Y luego recordar que en la inducción existe también el riesgo de aspiración y que tenemos que estar preparados. ¿Cómo actuar ante una vía aérea difícil? Pues bueno, tenemos como dos escenarios, ¿no? La vía aérea difícil anticipada y la vía aérea difícil imprevista. Esto lo hemos sacado tanto de la SEDAR como de las guías de canadienses de vía aérea difícil. En el caso de una vía aérea difícil anticipada, nuestro plan A siempre debería ser la anestesia regional, pero en caso de que no pueda realizarse o esté contraindicada, aparte de pedir ayuda y tener disponible un carril vía aérea difícil, tenemos que buscar la técnica de intubación más adecuada. Lo ideal sería poder realizar una inducción en ventilación espontánea e intubación con fibrobroncoscopio de manera oral. Otra alternativa sería el uso de videolaringoscopio o la colocación de un dispositivo supraglótico de segunda generación e intubar a través del mismo. En el caso de una vía aérea difícil no anticipada, un intento fallido de laringoscopia óptima debe indicarnos ya la ventilación con mascarilla facial o la colocación de un dispositivo supraglótico. Tendríamos que solicitar ayuda en el momento y si se cree que esto nos está dificultando la intubación, liberar la presión cricoidea. A partir de este punto tenemos que ver si ventilamos a la paciente de manera adecuada. Si no se le puede ventilar, estaríamos en una situación de paciente no ventilable o no oxigenable y estaría indicado el acceso cervical de emergencia. En el caso de que podamos ventilar a la paciente, podríamos permitirnos un segundo intento de intubación cambiando de estrategia o de persona. Si no lo conseguimos, debemos declarar la intubación fallida y buscar una estrategia de escape. Si no hay un riesgo elevado de materno-fetal, podemos despertar a la paciente y intentar realizar una técnica regional de una intubación en despierto. Pero en caso de que la cesárea sea urgente, podemos colocar un dispositivo supraglótico de segunda generación y a lo largo de la cirugía valorar si mantenerlo o intubar a través del mismo. En caso de que decidamos mantenerlo, habría que intentar evitar los estímulos que puedan producir aspiración gástrica, realizando una incisión quirúrgica grande, una presión fúndica mínima y valorar la extracción con ventosa del niño.
Bueno, en esta tabla tenemos las complicaciones principales de la cesárea, tanto las quirúrgicas como las anestésicas. La quirúrgica más importante sería la hemorragia, y en el caso de la anestesia pues varía si realizamos anestesia general o regional, pero bueno, la intubación fallida, la aspiración, un bloqueo fallido, reacciones alérgicas, despertar intraoperatorio y un bloqueo prolongado. Bueno, para continuar queríamos hablaros un poquito de los protocolos ERAC, que serían los protocolos ERAS de recuperación intensificada después de la cirugía, pero adoptados a la cesárea. Estos protocolos se aplican a lo largo de todo el proceso quirúrgico, que pueden ser desde el preoperatorio hasta la estancia en planta y el alta a domicilio. Y se han demostrado que varios beneficios, porque fomentan una rápida recuperación intestinal, ayuda a fomentar la lactancia materna, se reduce el dolor posoperatorio, se reducen las complicaciones, aumenta la satisfacción de la paciente y ayuda a que las pacientes puedan tener una alta precoz. En el periodo preoperatorio, los principios generales incluyen la optimización de las comorbilidades y anemia, la educación de las pacientes y la minimización del ayuno preoperatorio. Por otro lado, tendríamos en el intraoperatorio las guías incluyen el uso de antibioterapia profiláctica, el mantenimiento de la normotemia, un uso limitado de cristaloides, intentar evitar administrar más de 3 litros, la prevención de la hipotensión con vasopresores y prevenir los náuseas y vómitos con una doble terapia antiemética, y promover una analgesia multimodal, incluyendo opioides de larga duración neuroaxiales y analgesia intravenosa sin opioides, que ampara el cordón tardíamente y promover el contacto madre-hijo precoz. En el periodo posoperatorio, pues bueno, tendríamos el piel con piel y la planta. Tenemos que cuidar de la paciente y del neonato. Entonces, los puntos clave incluyen una movilización precoz, el pie completo, una tolerancia oral precoz, retirada temprana de la sonda vesical, tener analgesia pautada tanto en el pie con pie como en la planta para evitar el uso de opioides lo máximo posible y tratar de soportar la lactancia materna. En la siguiente diapositiva tenemos un poquito los elementos de estas 3 fases, que bueno, si alguien quiere hacer un vistazo, están en las guías de la SEDA. Y bueno, ahora unos últimos pinceladas sobre la analgesia en la cesárea. La cesárea produce un dolor moderado severo durante las primeras 24 o 48 horas de posoperatorios, y muchos estudios indican que en la práctica clínica es un dolor que está infravalorado y suficientemente tratado. Además, el dolor agudo posoperatorio está muy relacionado con la presencia de dolor crónico postcesárea, que también tiene los factores de riesgo que tenéis en la diapositiva. Así, tratar de limitar el dolor agudo posoperatorio debe ser uno de los objetivos nuestros como anestesistas. Las guías Prospect, que hablan de la cesárea electiva bajo anestesia neuroaxial, tratan de evitar el dolor agudo posoperatorio y dan varias recomendaciones. Entre ellas se recomienda la administración de un opioide intratecal de vida media larga, como puede ser 50 microgramos de morfina a la vez que realizamos la RAQI. En el preoperatorio también se podría administrar paracetamol vía oral o administrarlo en el intraoperatorio tras el alumbramiento. También habría que administrarlo con AINES. Se puede administrar dexametasona, y si no se usa morfina intratecal, habría que infiltrar la herida quirúrgica o buscar técnicas de analgesia regional. En el posoperatorio es importante que la paciente tenga analgesia pautada para evitar el dolor disruptivo y utilizar opioides solo de rescate. Y bueno, finalmente, como cosas que nos pueden ayudar en la técnica quirúrgica, pues buscar una incisión de Joel Cohen, no cerrar el peritoneo y usar fajas abdominales. Aquí tenemos también las recomendaciones NICE, que son similares y también hablan del uso de opioides intratecales. El problema
de uso de estos es que requieren una monitorización durante las siguientes horas, en el caso de la morfina intradural de 24 horas, y por lo tanto, por lo menos en nuestro centro, en el caso de las 3 horas no se utiliza para poder facilitar que la paciente se vaya a la planta lo antes posible. Entonces, bueno, como resumen de nuestro análisis de estas guías, en la cesárea de anestesia regional neuroaxial se da elección bajo contraindicación o riesgo vital materno-fetal. Aunque la anestesia intradural siga siendo la técnica más utilizada para la cesárea programada, tenemos que tener en cuenta que existe también la técnica combinada que podría aportar beneficios adicionales. Para evitar la hipotensión inducida por la anestesia intradural se recomienda un abordaje multimodal que incluya anestesia espinal a dosis bajas, con dansetrón profiláctico, con carga de cristaloides y soporte vasoactivo. Los bloqueos periféricos e infiltración de herida quirúrgica han demostrado utilidad para aliviar el dolor posoperatorio, aunque no se sustituyen los bloqueos neurooxiales. Si realizamos una anestesia general hay que tener en cuenta la posibilidad del edificio y otros factores fisiológicos y contextuales que pueden aumentar la dificultad y hay que realizar una inducción de secuencia rápida. Que existen las guías ERA con el objetivo de acelerar el regreso a la función normal y que es importante manejar de manera multimodal y de manera activa el dolor agudo posoperatorio para evitar el dolor crónico posoperatorio. Todas estas medidas incluyen los opioides neuroaxiales, la analgesia perioperatoria incluyendo la INES, la administración intraoperatoria de dexametasona y hay que valorar el uso de bloqueos periféricos y otras técnicas como el TENS. Y ahora, bueno, aquí tenemos un poco una pequeña esquemita que aparecía en las guías de un poco qué abordaje podemos hacer de la cesárea y bueno, por último queríamos dar unas pinceladas de qué es lo que hacemos en nuestro centro, porque por un lado está lo que pone las guías, pero al final cada centro se maneja de una manera distinta. Por un lado quería hablaros del código de colores que utilizamos nosotros, que es un poco lo mismo que las categorías de yucas, pero por colores. Entonces, cuando te llaman el bus y te dicen cesárea roja, pues bueno, sabes que es una de categoría 1, cesárea naranja sería categoría 2 y cesárea verde la categoría 3. Aquí entraría la categoría 4, que es la cesárea programada. En el caso de cesárea urgente, los ginecólogos avisan al equipo de enfermería, anestesia y de pediatría. Si la paciente ya tiene colocado un catéter epidural, ya dejamos pautado en el momento en el que ponemos el catéter un bolo de 10 mililitros de lidocaína al 2%, que ya la matrona puede administrar directamente en el paritorio para que vaya haciendo efecto. Y trasladamos a la paciente al quirófano que está en el propio paritorio, que nosotros llamamos el cubo. Luego, otras cosas que hacemos. Sí que administramos citrato sódico y la ranitidina de omeprazol, pero no solemos administrar metoxopramida. Una vez extraído el feto, este es llevado fuera del quirófano para que lo examine y reanime el pediatra. Intraoperatoriamente siempre administramos paracetamol y algún otro AINE y no siempre realizamos bloqueos, pero a veces se realiza el bloqueo TAP. Lo que sí que se realiza siempre es la infiltración de herida quirúrgica por parte de ginecología. En caso de que la situación materno-fetal lo permita, intentamos que el piel con piel se inicie en el propio quirófano si estamos con anestesia regional y en caso de que la paciente esté dormida, se puede iniciar en el piel con piel con la pareja. En caso de que la madre y el niño estén estables, intentamos que el posoperatorio lo realicen el piel con piel y están ahí en torno a 2 horas y luego ya pasan a la planta. Respecto a la anestesia combinada epidural e intradural, la verdad es que se usa poco, solo en cesáreas programadas en pacientes, por ejemplo, con valvulopatías o así. Y bueno, y luego que antes de pasar a la planta a la paciente, si ya porta un catéter epidural, previo a su retirada se administran 3 miligramos de metadona a través del mismo. Intentamos no administrar morfina ni intraepidural para no tener que tener a la paciente monitorizada tanto tiempo y pueda pasar a la planta cuanto antes. Bueno, estos son los artículos que hemos revisado y bueno, pues muchas gracias y espero que os haya parecido interesante.